Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 16 de diciembre de 2018. El mensaje se llama Diligencia o Negligencia. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Buenos días, saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que su gracia y misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Padre, venimos a ti, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Te ruego que esta mañana nos ayudes a serte fieles y a dar gloria a tu nombre, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu sabiduría y ayúdanos otra vez, oh Señor, a llevar a cabo tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Que se lleve a cabo tal como en el cielo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 para leer un par de versículos nada más allí. Hebreos capítulo 2. Desde el verso 1 dice así: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Esta mañana quiero hablar acerca de este versículo, el versículo 3. La primera parte dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O si somos negligentes, o si menospreciamos esa salvación tan grande. Recuerdo, ya lo conté en otro mensaje, en donde vivíamos, en donde yo crecí, había una casa donde vivía gente cuando yo era niño, y la gente se mudó de esa casa y jamás nunca nadie volvió a vivir allí. Y ya siendo yo adulto, pasaba con mis hijos, siendo ellos muy pequeños, y la casa estaba muy fea, cayéndose, las ventanas rotas, el techo estaba despegado, había agua, era algo decrépito y viejo. Y yo les preguntaba a mis hijos, ¿qué piensan que le pasó a esta casa? Y podíamos contar historias. Y yo les decía, lo único que les pasó a esta casa es que fue descuidada. ¿Vale? Fue descuidada. Simplemente alguien dejó de vivir ahí, dejó de encargarse de las cosas que tenían que arreglarse y ser cuidadas. Y esto sucede todo el tiempo. Ves casas, a veces uno ve casas abandonadas que uno se pregunta, ¿por qué nadie vive allí? Y el pasar de los años, poco a poco se derrumban y vuelven a ser pues solo un montón de tablas, de ladrillos, de cosas que están allí, que no sirven para nada. Y lo único que se necesitó para que sucediera eso fue el descuido. Este versículo hace una pregunta: ¿cómo escaparemos? Sí, en el versículo siguiente y anterior habla de cómo los ángeles escribieron las leyes de Dios y cada desobediencia recibió un justo castigo. Dios trató con las cosas de una manera muy justa y muy implacable. Y entonces ahora dice, si con esas cosas fue
implacable el juicio, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande? Y no necesariamente estoy hablando acerca de un desempeño perfecto o una vida perfecta, sino simplemente menospreciar o tener en poco ese regalo de Dios, el don precioso que nos ha otorgado de la salvación. El descuido destruye más cosas y más almas que cualquier otra cosa en el mundo. Podemos hablar en contra de pecados escandalosos, pero el simple hecho de descuidar lo que Dios nos ha dado, que es un don precioso, es todavía mucho más peligroso. Muchas veces nos olvidamos en dónde podríamos estar y lo que podríamos ser si no fuera por la gracia de Dios interviniendo en nuestras vidas. Y es muy bueno reflexionar, pensar, recordar, meditar. ¿En dónde estaríamos? ¿Qué seríamos si no hubiera Dios intervenido en mi vida? Quizás estaría yendo a la iglesia, sería religioso, pero estaría en una religión muerta, solo poniendo un espectáculo los domingos, tratando de quedar bien, por fama, por dinero, o porque así todos son morales, pero yendo directo al infierno. O quizás pude haberme matado en un accidente automovilístico, yendo tomado, manejando de manera inapropiada, y hubiera destruido mi vida. Pero si no fuera, pero gracias a la gracia de Dios interviniendo en nuestra vida y dándonos esta salvación, no estamos así. Y esta mañana quiero animarnos a no descuidar esa salvación. Si no necesariamente estoy hablando acerca de ser más estrictos o más serios, aunque eso es bueno. Si alguien siente que debe ser más serio, más estricto, está bien. Pero no, el no descuidar es agradecer, tener gratitud y acercarnos a Dios, sentirnos agradecidos y alabarle, y que eso nos lleve a vivir para Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Es fácil hablar del perdón, de la misericordia, de la compasión, y la verdad es que el motivo por el cual la mayoría de la gente no puede expresar ni el perdón ni la misericordia es porque ellos mismos nunca han experimentado el perdón ni la misericordia. Cuando has hecho mal y te das cuenta de cuán grave es tu pecado y que Dios te perdona, aún así te extiende su misericordia, ahora, como has gustado de eso, puedes extender, puedes expresar, puedes compartir ese amor, porque estabas en una situación donde necesitabas ayuda. Y miraste hacia el cielo y el Señor vino y te libró. Y ahora estás en la posición de poder ahora ver a otros que están necesitando ayuda. Es algo vivo, es algo activo, es algo real. Y dice aquí, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Pienso que nos hace muy bien el simple hecho de recordar estas cosas. Recordar cuán grande es la salvación que Dios ha provisto. A veces lo damos por sentado. Es muy fácil celebrar una vez al año, como ahora la Navidad o el Año Nuevo, y hablar un poquito de esto en la iglesia. Pero de verdad vivir esta salvación es una situación totalmente diferente. Vamos a una de las cartas de Pedro. Va a ser la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Versículo 4 del capítulo 1 de segunda de Pedro. Vamos a empezar desde el 1 mejor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, aquí me voy a tener. Notamos, dice, a los que han alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo esta fe. Es una fe igualmente preciosa. No solo es una religión que se transmite y que es falsa o artificial, sino es la clase de fe que tenía el apóstol Pedro. ¿Sí? Jesús se maravilló ante los discípulos y les dijo,
bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, vivimos en una época cuando todo mundo dice creer en Jesús. Todo mundo dice tener fe en que Él murió por nosotros. Pero aquí habla de una fe igualmente preciosa que la que tenían los apóstoles. Los apóstoles lucharon y batallaron y fallaron. A veces Jesús se maravilló de ellos. Sin embargo, caminaron con Jesús y Jesús mismo estaba allí. Y Jesús mismo dice, cuando yo venga, ¿encontraré fe en la tierra? Hay mucha religión, hay mucha actividad, hay mucha gente hablando de Dios y de Jesús. Pero cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esa clase de fe preciosa que tenía Pedro, que tenía Juan, Jacobo, Pablo? Es bueno prestar atención. Esos hombres que caminaron con Jesús tuvieron sus fallas también, así como nosotros las tenemos. Pero agradecieron la salvación y amaron al Señor porque Él les amó primero y ejercieron esta fe preciosa. Este don precioso que Dios les había regalado. Verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta fe preciosa que tenía Pedro y de la que está hablando él, y que tenía esta gente que eran sus destinatarios de la carta, a veces creemos que porque tenemos la teología correcta o porque guardamos las reglas correctas, que ya lo tenemos. Y no, hablando acerca del hombre ciego, y Jesús hablando con él, y el hombre le dice, Jesús le dice, ¿crees en el Mesías, en el Hijo de Dios? Y el hombre dice, ¿quién es para que yo crea en él? Y estaba justo frente ahí Jesús. Este hombre había sido sanado por Jesús. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y este hombre le dice, creo que tú eres. Pero esa fe produjo un hombre totalmente distinto. Hubo un cambio total en el corazón y en la vida de este hombre, al punto que fue expulsado por los fariseos. No solo se trataba de una religión, se trató de algo vivo, el poner su confianza en Jesucristo. Es tan fácil caer en las trampas de ser simplemente una persona religiosa, pero descuidar esta salvación y esta fe preciosa en Jesús, el Hijo de Dios. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es diligencia? Es lo contrario del descuido, es lo contrario del menosprecio o de la negligencia. ¿Sí? La diligencia es lo contrario de la negligencia, del descuido. Cuando habla de diligencia aquí, no necesariamente está hablando de ser más activista cada vez, o más estricto, o más religioso cada vez, necesariamente. La diligencia es buscar esta salvación, este don precioso que Él nos ha dado. La diligencia es poner un esfuerzo de nuestra parte, darle la importancia que se merece, hacerlo de todo corazón. Vamos de hecho a leerlo aquí, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, y aquí no solo estoy hablando de conocimiento, ¿verdad? Hueco, solo conocer y saber las palabras correctas, sino un conocimiento práctico, familiarizarte con quién es Dios y con su salvación, aprender lo que Él representa, lo que Él exige, cómo es Él. Ese es el verdadero conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal,
Sí, aquí hay un edificio, aquí hay una construcción, una edificación. No puedes de la noche a la mañana o de tajo, de una vez por todas, llegar hasta arriba. No, tienes que añadir a las cosas anteriores sin perderlas. Tienes que añadir, ¿sí? Un paso a la vez, paso a paso, y luego das otro paso. Y tienes que mantener los pasos anteriores, ser fieles en las virtudes que adquiriste abajo, no descuidarlas, pero ir añadiendo los siguientes. Pero el problema es que tantas veces nos queremos brincar los pasos, queremos brincarnos unos pasos, queremos lucir como que realmente estamos yendo a algún lugar y perdemos de vista 1 o 2 pasos y solamente falsificamos nuestra vida cristiana, tristemente. Dice, pero todo empieza con la diligencia. Bueno, todo se edifica sobre la fe, pero se necesita de aplicar, de poner diligencia. A tu fe añade virtud o excelencia moral. A tu excelencia moral, conocimiento o entendimiento. Al conocimiento, autocontrol o dominio propio. Al autocontrol o dominio propio, paciencia o perseverancia. A la paciencia o perseverancia, piedad o devoción. A la piedad o devoción, amor fraternal o bondad hermanable. Tristemente, mucha de la piedad que se ve no tiene mucho que ver con afecto fraternal. Mucha de la piedad que se ve en gente religiosa están más preocupados acerca de ellos ser mejores y menospreciar a los demás y no añadir afecto fraternal. Dice, y al afecto fraternal, amor, verso 8, porque si estas cosas, estas cualidades están en vosotros y abundan, o en otra versión dice, y están incrementando, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, lo contrario de el descuido es la diligencia. Dice, si estas cosas están en vosotros e incrementan, o abundan, o se añaden, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. No en el sentido de perfección, que jamás cometamos un error o una falta o incluso un pecado, sino en amar a Dios con todo el corazón y nunca apartarnos de Él. No caeremos jamás. Buscar con diligencia estas cosas. Si está dispuestos a poner realmente de nuestra parte, a vivir la vida que realmente le da gloria, y seamos personas útiles que llevan fruto, no solo útiles para nosotros mismos, sino útiles para Dios y para los demás, sea cual sea la posición en la que nos ponga Dios. A veces podríamos lucir inútiles o desesperanzados en este mundo. A veces hay muchas cosas que no podemos hacer, pero estar en donde Dios nos quiere. Sí. Muchas veces recuerdo al pueblo de Israel, sí, en el desierto, muchas veces se metieron en problemas. En una ocasión pidieron codornices, pidieron carne, y Dios sí se los dio, porque saben, si persistimos en lo que queremos, es probable que Dios nos lo dé. Dios sí responde la oración, pero no todas las oraciones respondidas son buenas para nosotros. Es por eso que Jesús oraba, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el Padre Nuestro también. Si cualquier situación en la que Dios nos ha colocado o nos haya colocado ahora, esa es su voluntad para nuestra vida. Y si persistimos en buscar esta salvación, añadiendo estas virtudes de las que habla, ¿sí?, puede ser que Él nos quite de esta situación y nos ponga en otra situación más difícil o más fácil. Puede ser que Él nos sane, o puede ser que no. Puede ser que Él nos ayude, puede ser que no. Pero si descuidamos lo básico que está aquí,
¿qué bien hace si Dios respondiera a la oración? Así como con el pueblo de Israel, Dios sí les dio carne, les dio codornices, pero dice que hasta que les saliera por las narices, hasta que su alma se sintiera harta, hastiada de eso, ¿sí? Y ellos creían que Dios estaba de su lado, pero estaban hastiados realmente. No siempre lo que deseamos es lo que Dios nos quiere dar y no es lo mejor para nosotros necesariamente. El corazón del descuido muchas veces es que no le damos la importancia, como aquí dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No le damos la importancia, como dije al principio, la gratitud, el valor que es. A veces a algún joven o algún niño le asignamos alguna lección o alguna tarea en casa o también aquí en la iglesia, o también a las hermanas, a las mujeres, a los varones. Cada quien tiene su papel, cada quien tiene un rol que cumplir y debe considerarlo importante. Aquí a los muchachos les quiero hablar. Cuando les damos una tarea, una lección, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Piensan en hacer una buena presentación nada más para quedar bien? ¿Para cumplir? Tengo que hacer esta lección, entonces voy a buscar este versículo para poder salir de esto. Lo memoricé y ya puedo simplemente hacer lo que yo quiera. ¿Piensan que ese es el propósito de asignarles una tarea? ¿Solo enseñarles a ser un buen actor? Para que, por fin, ya cumplí con mi tarea, ya hice. Y ya no tengas que estar aquí al frente diciendo algo. ¿Piensan que ese es el propósito? ¿Piensan que eso es diligencia? Si solamente estamos actuando nuestras tareas, pero estamos descuidando el propósito de esas tareas, entonces, ¿cuál es el punto de hacer esas tareas? Incluso los hermanos que comparten la lección para los jóvenes, ¿por qué das la lección? ¿Solamente porque es tu tarea? ¿Solamente porque te lo asignaron y ya? ¿O de verdad estás pensando, qué puedo compartir que de verdad beneficie a estos jóvenes y a estos niños con esta lección? O quizás tú como joven, como hermano, eres tan culpable como ellos y solamente preparas algo rápido. Preparo esta pequeña lección y ya me libro de esto. ¿Piensan que así debe ser? Que cuando uno se para aquí a predicar o a compartir alguna lección, ¿debe ser así? Y si tú como joven que comparte lo haces de manera negligente, ¿qué piensas que le estás enseñando a los niños y a los más jóvenes? Y muy tristemente muchas veces la gente terminamos siendo solo actores y haciendo mi tarea. Ya hice mi tarea, ya no tengo que volver a hacer hasta que mi nombre vuelva a salir allí. Y tan pronto como ya lo hacen, ya lo hice, y se sientan. Cuando les asignamos una tarea, ¿qué piensas? Primeramente, piensas en que ahí luego la hago, y el sábado por la noche te acuerdas y, papá, ¿cuál era la tarea? Y apenas ahí te pones a hacerla. O de verdad, desde el momento en que se te asigna un versículo, o un pensamiento, o una tarea, sales pensando en eso, y en qué puedes mejorar en tu vida. Es fácil ser actores. Es fácil menospreciar esta salvación que nos ha sido provista. Pero si estoy haciendo mis tareas solo porque es lo que tengo que hacer, estoy siendo descuidado. A los perros se les puede enseñar trucos también. Pero nosotros no somos perros para hacer trucos. Somos almas propias, que cuando Dios nos asigna una tarea, esto es lo más triste, la manera como tú llevas a cabo tus tareas, no solo estoy hablando ya aquí de la iglesia, sino aún en el hogar, es como tú tratas a tu propia persona y a tu propia alma. Como dice el himno de Charles Wesley, un alma tengo que guardar, prepararla para la eternidad, alimentarla para el cielo.
Pero ¿cuánta gente vive su vida cotidiana y día a día descuidando? Solamente atraviesa la vida y tenemos cosas que nos parecen importantes y nos apresuramos a hacer muchas tareas para después dedicarnos al tiempo libre o a lo que nos parece importante. Pero realmente, ¿qué es lo importante para ti en tu vida? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Y como joven, como niño, empezar a aprender a cumplir tus tareas es una manera que te prepara para cumplir tus tareas con Dios también. La manera como uno cumple sus deberes, eso afecta a tu cuerpo, afecta a tu alma y afecta a tu espíritu. Creámoslo o no. Pero ¿cuántos realmente somos diligentes en esto? Y a lo mejor muchos jóvenes piensan, bueno, es que ¿cómo voy a verme allí? Nada más. Nos preocupa cómo nos vean los demás. Pero lo importante es mirarse a sí mismo honestamente. De hecho, la razón por la que los pasamos al frente a los jóvenes es para que precisamente ignoren a la otra gente y aprendan no a actuar, sino a estar aquí y a ser honestos consigo mismos y con los demás. Y no tener temor de ser honestos, aún frente a los demás. Por eso los adultos también a veces que confiesan algo o confesamos, no es para vernos bien o no es solo para tener algo que decir. Si lo haces solo para tener algo que decir, eres tan falso como los fariseos. Sino el propósito debería ser aprender a ser honesto contigo mismo y con los demás, aún frente a ellos. Que la gente pueda saber quién eres en verdad. Que no eres un super santo. Simplemente poder verte como eres. Y estas lecciones son importantes. Son importantes de aprender. Y a mí me gusta ser desafiado a no menospreciar esta grande salvación. Me gusta ser ayudado a aplicarme a la diligencia, a escuchar. Si alguien me asigna una tarea, quiero pensar en llevarlo a cabo con diligencia, no solo en cumplir algo o en actuar, sino en mejorar. Ese debe ser el pensamiento. Muchas veces cuando asignamos tareas y es para hacerlo hasta la otra semana, ni siquiera pensamos en ello, se nos olvida. Y como dije, hasta el sábado en la tarde estamos pensando, oh no, mañana es domingo y el pánico llega y vas. Papá, ¿cuál era la lección? Eso no es diligencia, eso es descuido. ¿O eso encaja con diligencia? Encaja más bien con descuido. El olvido muchas veces es descuido. Pero si uno toma esa lección, tan pronto como la oyes, empiezas a pensar y aplicarlo a tu propia vida y ver cómo tú puedes mejorar y te tomas el tiempo durante la semana para pensar en ello, entonces, y aún piensas cómo te equivocaste o cómo has fallado en muchas maneras, y te levantas aquí y simplemente eres honesto y dices, ¿saben? Y no solo se trata de decir, no, soy una falla, soy un pecador, ¿verdad? Cuando los jóvenes pasan aquí a compartir, a decir esto, o cuando confesamos algo, no se trata de decir esto para parecer humilde y decir lo mismo cada semana. Se trata de trabajar en esto, de practicar, de poner toda diligencia en añadir estas virtudes. No solo se trata de decir las palabras correctas o de tener una actuación correcta, se trata de arreglar tu vida. Se trata de encargarte de las cosas.
Este versículo aquí dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, en la versión otra dice, están incrementando. ¿Qué quiere decir incrementando? Quiere decir que hay avance, que hay movimiento, que probablemente estás encontrando diferentes fallas y problemas que los que antes tenías en tu propia vida y nuevas áreas de oportunidad en que crecer y aumentar y abundar para con Dios y su Hijo Jesús. ¿Estamos siendo diligentes o estamos siendo negligentes? Hablando acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento no solo se trata de lamentar que no actuamos bien, sino el arrepentimiento se trata de poner toda diligencia para arreglar eso que no hicimos bien. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hollywood está lleno de actores. Hay muchos actores y ahí puede hacer uno carrera y ganar mucho dinero. En la iglesia no necesitamos más actores. Necesitamos más discípulos, fieles, diligentes. Es lo que Dios busca. ¿Estás siendo diligente o estás siendo negligente? Padre nuestro, gracias por tu bendición, gracias por tu amor y tu bondad. Ayúdanos a ser fieles, a de verdad dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.